Bueno, ingenieros, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a pasar a nuestro capítulo 10 de nuestro módulo 1 de CCNA, configuración básica de un router. Vamos a empezar con los primeros pasos básicos de configuración de un router. Son muy similares también a los pasos básicos de la configuración de un switch. En esos pasos básicos, lo primero que vamos a hacer es configurar el nombre del dispositivo. En todos los dispositivos, este debe ser el paso inicial. ¿Cómo lo hacemos? Desde el modo de configuración global, que ya sabemos cómo entrar a él, escribimos el comando hostname y el nombre del host que queremos utilizar. Esos nombres tienen ciertas características. Deben comenzar con una letra, no pueden comenzar con un número. Deben contener guiones o guiones bajos, no pueden contener espacios, no pueden contener caracteres especiales. Pueden terminar con un número, pero no deben comenzar con un número y pueden tener números intermedios. Generalmente el nombre debe representar la ubicación o la función del dispositivo. Por ejemplo, switch piso 1 o switch ISP. Ese tipo de nombres son viables. Lo segundo que debemos hacer es establecer una contraseña para el dispositivo. Eso lo podemos hacer con Enable Secret y el password que queremos utilizar. Esta contraseña de Enable Secret, recordemos, o recuerdo si ya lo habíamos visto, porque como nos desconectamos 15 días casi. Pero bueno, ese Enable Secret es una contraseña para proteger el acceso al modo privilegiado. Cuando usted diga Enable y pulse Enter, se le va a pedir esa contraseña que está, que ingresemos ahí. Asegurar las líneas que son las líneas de configuración remotas, es decir, cuando nosotros nos conectamos al dispositivo o por Telnet o por SH. ¿Cómo lo hacemos? Line console 0, password, un password y la activamos con login. Si no escribimos login, el password queda establecido, pero no se pide. Perdón, esta es la línea BTY, no, la línea de consola. Esto es para proteger la conexión directa por consola o la conexión fuera de banda. Las líneas BTY, ya también habíamos visto esto, estas sí son las líneas remotas. Aquí estamos habilitando 5 conexiones simultáneas, desde la conexión 0 hasta la conexión 4, le estamos estableciendo un password y forzamos a que se solicite el password con el comando login. Con el comando transport podemos seleccionar, transport input, podemos seleccionar entre los dos modos de conexión. El modo de conexión segura y el modo de conexión Telnet que no es segura. Esto es SSH, que es Secure Shell, es un modo seguro donde la comunicación está encriptada, y Telnet, que no se aconseja que utilicemos Telnet. Entonces, siempre vamos a utilizar Transport Input SSH sin las llaves. Las llaves, si recordamos lo que significan, es que obligatoriamente debemos colocar una de estas dos cosas. O sea, este valor que vamos a colocar aquí es obligatorio. Y esta barra vertical lo que nos indica es que es obligatorio, pero puede ser cualquiera de estos dos valores. Entonces siempre vamos a colocar Transport Input SSH. Luego con Exit salimos de la configuración y el Service Password Encryption, si recuerdan, sirve para que estos passwords, estos, los del Line Console y el del Line BTY, se encripten y no sean legibles de manera fácil en el archivo de configuración cuando hacemos un show running config o algo por el estilo. Banner MOTD. Este banner MOTD es el banner Message of the Day, que es un mensaje que se le muestra a los usuarios cuando se conectan, ya sea por consola o sea por conexión remota al dispositivo. El delimitador es cualquier carácter que usted sepa que no va a utilizar dentro del mensaje. Puede ser un punto, puede ser un signo de admiración, puede ser una arroba, puede ser el signo numeral, cualquier carácter que usted sepa que no va a incluir en el mensaje. Luego escribe el mensaje y luego para finalizar, finaliza con ese mismo carácter. Estos mensajes, ¿para qué se utilizan? Porque las regulaciones legales en algunos países dicen que si usted se conecta a un dispositivo y el dispositivo no le da una advertencia de que el acceso sin permiso está prohibido, se entiende que está permitido. Entonces no se pueden emprender acciones legales contra usted. Por eso se colocan esos mensajes, para que la persona que se conecte sepa que si lo identifican lo pueden sancionar penalmente. Listo, es básicamente la razón de ese message of the day.
o de ese banner. Y luego simplemente salimos y decimos copy running config, startup config o WR como ustedes lo manejan y con eso grabamos la configuración. Aquí tenemos un ejemplo de la configuración básica de un router. En este router vamos a configurar en IPv4 y en IPv6 y vamos a configurar, perdónenme, resolución de direcciones, detección de vecinos, sí. Ok, vamos a configurar en IPv4 y en IPv6 este router 1. Si ustedes ven, este router 1 tiene como dirección IP 192.168.10.1 en IPv4 y 201 DB8 AK 10 2.2.1 en IPv6, en la interfaz Gigabit Ethernet 00. En la 01 tiene la 209, 165, 200, 224, 225 y en IPv6 tiene la 201 DB8 FEED 224 2.2.1, este R1 y se llama R1. Entonces, ¿cómo hacemos para configurarlo? Enable, después de habernos conectado por consola o sí, por consola generalmente, ingresamos al modo de configuración global, hostname R1. Ahora hacemos un enable secret, le estamos colocando de contraseña al enable la palabra class, line console 0, estamos colocando un password de consola, es Cisco, lo habilitamos, habilitamos la conexión remota también con la clave Cisco. Aquí, este inicio de sesión que dice aquí, esto es un error de traducción, esto es otra vez login, y aquí transfer input, y aquí se están habilitando las dos cosas, SSH y Telnet, vamos a habilitar siempre SSH solamente. Y luego el Service Password Encryption para encriptar las contraseñas. El banner del día, o el banner MOTD, o el banner, como lo queramos llamar, miren que escribimos banner MOTD, el separador o el delimitador, y luego escribimos el mensaje que queremos. ¿Sí? Para finalizar, escribimos el separador y pulsamos Enter y ya queda el banner establecido. Luego grabamos la configuración y listo. Ese, digamos, es el proceso para configurar un router. ¿Cómo configuramos las interfaces de los routers? Para configurar las interfaces de los routers, ingresamos el comando desde el modo de configuración global interface y el tipo de interfaz y el número. Por ejemplo, Gigabit Ethernet 000 o Gigabit Ethernet 001, o que los podemos abreviar con G000 y G001, separadas por slash. Luego, podemos especificar el comando descripción o description. No es obligatorio, pero es muy recomendado una descripción que diga esa interfaz que está haciendo. Esto me conecta a la LAN 1, me conecta a la LAN no sé qué, me conecta al router de tal cosa. Hay una descripción de lo que hace la interfaz. Luego con el comando IP address colocamos la dirección IPv4 y la máscara de subred. Y con el IPv6 address colocamos la dirección IPv6 y con un slash colocamos la longitud de prefijo. Luego activamos la interfaz con el comando no shutdown. En un switch, todos los puertos vienen activos por defecto y si los queremos apagar, especificamos shutdown. En un router, todas las interfaces vienen desactivadas por defecto y para que funcionen debemos encenderlas con el comando no shutdown. Esto se debe hacer en cada interfaz que estemos configurando. Aquí debe haber un ejemplo de configuración de la interfaz, efectivamente. Configure terminal, interfaz, el nombre de la interfaz, la descripción, enlace a la LAN, la dirección IPv4, la dirección IP y la máscara de subred, la dirección IPv6, la dirección IPv6 o el prefijo de red con la longitud de prefijo y no shutdown para activarla. Cuando digamos no shutdown, ¿qué va a pasar? Vamos a ver estos mensajes de consola que nos dicen que el estado del enlace ha cambiado. Aquí estamos configurando la otra interfaz, también descripción, enlace a la LAN 2. Dirección IP, la dirección con su máscara de subred, la dirección IPv6, la dirección con su longitud de prefijo y activamos la interfaz.
Recording in progress. ¿Cómo, cómo verificamos, cómo verificamos la configuración de la interfaz? Hay muchos comandos, pero entre los más utilizados tenemos el Show IP Interface Brief, que aquí en español está medio raro. Déjenme lo miramos en inglés, que debe aparecer un poquito mejor ese comando. Perfecto. El Show IP Interface Brief, ese Show IP Interface o Show IP Interfaces Brief, ¿qué hace? Nos muestra una tabla en la que tenemos el nombre de la interfaz, y tenemos la interfaz Gigabit Ethernet 000, la 001 y la VLAN 1. La dirección IP, la dirección IPv4 que le colocamos a la interfaz, y en la VLAN 1 nos aparece sin asignar. Ok, es una comprobación de que si la interfaz se encuentra en buen estado. Aquí nos dice que sí. El método de asignación de la dirección, este método fue manual. En esta, pues no está asignado. Aquí nos puede aparecer DHCP si estamos utilizando direccionamiento de DHCP, por ejemplo. Estado. El estado nos aparece el estado administrativo de la interfaz. Si nosotros hicimos un no shutdown, aquí debería aparecer app. Si no hemos hecho un no shutdown, aquí nos va a aparecer administrativamente apagada o administratively down. Protocol. ¿El protocol qué es? El protocolo nos indica si la interfaz tiene un cable conectado y si del otro lado del cable hay un equipo que se encuentre activo, como otro router, un switch, un computador o lo que sea. Y aquí nos va a aparecer up. Nos aparece down, si el estatus de la interfaz es down, pues aquí nos aparece down porque él ni siquiera va a intentar determinar si tiene cable conectado. Para el caso de verificar la configuración de IPv6, utilizamos el comando show IPv6, show IPv6 interface real, y vemos básicamente la misma información, pero aquí la vemos. El nombre de la interfaz, este es el estado y el protocolo, o sea, estas dos columnas, y aquí vemos la dirección IPv6 de la interfaz. Aquí estamos viendo dos direcciones. Una dirección que fue la que nosotros asignamos y otra dirección que por ahora, en este caso, se asignó automáticamente y se llama dirección de enlace local o dirección de link local. Esta que nosotros configuramos se llama dirección global y esta otra se llama dirección de enlace local. ¿Cómo lo sé? Bueno, lo sé porque comienza por FE80 y eso lo vamos a ver cuando estemos viendo IPv6 en detalle, que lo vamos a ver en este capítulo. Entonces vamos a saber, vamos a ver cómo yo puedo identificar que esto es una dirección link local. Y cómo sé, además, que fue generada de manera automática. Les adelanto, puedo saber que fue generada de manera automática porque en el medio tiene estos valores, FF, FE, ¿sí lo ven? Lo tiene esta y lo tiene esta también, FF, FE. Eso me indica a mí que esta dirección se generó de manera automática. Por ahora, eso sería. Comandos de verificación de la interfaz, pues el show IPv6 brief, IP interfaces brief y el show IPv6 brief, que como vimos nos muestran la descripción de la interfaz. Show IPv, Show IP Route y Show IPv6 Route nos debe mostrar la tabla de enrutamiento y la tabla de enrutamiento debe contener las rutas de las redes que nosotros acabamos de configurar en las interfaces. Show Interfaces nos muestra información y estadísticas acerca de las interfaces de red del router. Y Show IP Interfaces nos muestra estadísticas, pero IPv4 acerca de las interfaces. Lo mismo hace IPv6. Aquí los podemos ver. El Show IP Interface ya lo habíamos visto. Show IPv6 Interfaces ya lo habíamos visto. Show IP Route, aquí nos muestra la tabla de enrutamiento. En la tabla de enrutamiento nosotros vamos a encontrar una ruta con C, que va a ser la red a la que pertenece la interfaz, y una ruta con L, que va a hacer referencia a nuestra interfaz propiamente dicha. Miren que este 192.168.10.1 es nuestra y dirección IP de la interfaz. Lo mismo va a pasar con la siguiente interfaz. Aquí la red a la que pertenece, como C, este C lo que indica es que es una red directamente conectada, y L
la dirección propia de la interfaz, que es 209, 165, 200, 225, tal cual como se mostró que se configuró arriba. El Show IPv6 Route nos va a mostrar exactamente lo mismo, la red a la que pertenece la interfaz y la dirección IP de la interfaz. La red a la que pertenece la interfaz y la dirección IP de la interfaz. ¿Listo? Show Interfaces. El Show Interfaces nos va a mostrar información de la interfaz, pero ¿qué nos va a mostrar aparte de lo que ya hemos visto? Una de las cosas que nos va a mostrar es que nos va a dar la dirección de hardware, es decir, la dirección MAC de la interfaz. Esta es la dirección MAC de esta interfaz Gigabit Ethernet 0/0/0. También nos da la dirección IP de la interfaz, nos da el ancho de banda de la interfaz en kilobits. Esto nos dice que es una interfaz de eh, 100 megabits, es de 100.000 kilobits, lo que es equivalente a un gigabit. Y nos muestra información acerca de errores de confiabilidad de la interfaz, que esto es un valor que va a decir si tiene errores o no tiene errores, eh, etcétera, etcétera. Aquí nos va errores de entrada, errores de CRC, errores de salida, pero importante que tengamos y recordemos que aquí podemos ver la dirección física de la interfaz, el ancho de banda de la interfaz y el retardo de la interfaz, que es un valor teórico. Aquí nos dice que esta interfaz tiene un retardo o un delay de 100 microsegundos. Quiere decir que ese es el tiempo que dura una trama en atravesar esa interfaz. Pero eso es teórico. Show IP Interfaces nos muestra la interfaz, pero aquí se enfoca básicamente en la información IP de la interfaz. Nos dice la dirección IP, la longitud de la máscara de subred, entre otras cosas de la interfaz. Y el show IPv6 es exactamente lo mismo, nos muestra el direccionamiento IPv6, la longitud de prefijo, la IP del link local, de hecho miren aquí dice link local address, aquí nos dice la global unicast address, nos dice que esta es la dirección y que pertenece a este prefijo de red. Como les digo, esto lo vamos a ver más en detalle cuando estemos viendo direccionamiento IP. Aquí tenemos un syntax checker, pero no nos vamos a concentrar en ese syntax checker todavía. Default gateway. Un default gateway. ¿Qué es el default gateway? Cuando nosotros tenemos una red, Disculpe, qué pena dígame. ese término que hace el de syntax. Ah, ok, el syntax checker. Sí, Ok, este syntax checker lo que es, a ver, vamos a ver. Este syntax checker es un modulito para practicar los comandos. Entonces aquí él nos dice, entre al modo de configuración global. Entonces, para entrar al modo de configuración global es configure terminal, terminal. Y tú le das enter y listo, te dice, ahora te dice, configura la interfaz de Gigabit Ethernet 0/0/0. Entonces tú tienes que escribir interface Gigabit Ethernet 0/0/0, por ejemplo. Y listo, dice, describe link to LAN. Entonces tú dices description. O sea, vas haciendo lo que te dice ahí. ¿Ya? Link uh, to LAN. Para practicar los comandos, pero no les estoy diciendo que lo hagan. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer en Packet Tracer. Entonces, por eso no les estoy diciendo que lo hagan aquí, ¿vale? listo, listo. Ok. Gracias. Bueno, Default Gateway y una host. A ver, ¿qué es el Default Gateway? Cuando nosotros configuramos un equipo, nosotros colocamos dirección IP a los equipos. Estos equipos solamente con tener dirección IP y máscara de subred se pueden comunicar entre ellos. Pero ¿qué ocurre si necesitamos comunicar a PC1 con PC3, por ejemplo? Si ustedes miran, PC1 está en una red, lo sabemos, ¿por qué? Porque está en una interfaz del router, esta es una red, y esta interfaz es otra red necesariamente. Entonces, PC1 para comunicarse con PC3, un segundo, por favor.
Listo. Entonces, PC1 para comunicarse con PC3 necesita hacerlo a través del router. Para que esto funcione, este router debe estar configurado como el default gateway de PC1. ¿Qué IP debe tener configurado en Default Gateway PC1? La IP del router en la interfaz de red que está en su propia red. Es decir, el Default Gateway de PC1 deberá ser 192.168.10.1 porque es la interfaz que tenemos aquí. Para PC3 y PC4, ¿qué ocurre? Que ellos, para poder responderle a PC1 y a PC2, también deberán tener configurado esta interfaz como Default Gateway. Entonces, el Default Gateway de PC3 será 192.168.11.1, porque es la red donde están. ¿Sí es claro eso hasta ahí? Chicos, chicos. Profe, la verdad, Sí, señor. yo la verdad no le entendí. No me No le entendiste, ok. entendí. Vale, explico. ¿Podría repetir? Cuando configuramos un equipo, la dirección IP, generalmente configuramos la dirección y la máscara de subred, ¿cierto? Hasta ahí vamos claros. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Con solo esos dos datos, PC1 se puede comunicar con PC2 y PC2 con PC1. ¿Listo? Con solo esos dos datos. ¿Por qué? Porque están en la misma red. Pero ¿qué ocurre si PC1 se quiere comunicar con PC3? ¿Qué va a pasar? Que necesita cruzar el router porque PC3 está en una red diferente. Y para comunicarse con redes diferentes a la propia, hay que indicarle al equipo el router que va a utilizar. ¿En qué campo se le indica o en qué parte se le indica? En la configuración de red, en el campo que dice Default Gateway o Gateway predeterminado o puerta de enlace predeterminada. Cualquiera de esas tres cosas puede aparecer Default Gateway, Gateway predeterminado o puerta de enlace predeterminada. ¿Y qué colocamos ahí? La dirección del router. Pero el router, ¿cuántas direcciones tiene? Pues tiene una mínimo por cada interfaz que tenga. Tiene una en la Gigabit Ethernet 00 y tiene otra en la Gigabit Ethernet 01. Ahora, ¿qué dirección tiene este router en la Gigabit Ethernet 00? Si nosotros miramos, nos dice que este segmento de red completo es el 192.168.10.0. Lo ponen aquí al lado del switch, pero no porque sea la dirección del switch, sino porque es para, el switch es como el punto central de la red. Entonces es para decirnos que toda esta red que tenemos aquí es la 192.168.10.0. Y en esta red, ¿qué dirección IP tiene el router? En esta interfaz tiene la 192.168.10.1. Ese 192.168.10.1 se lo vamos a configurar a PC1 y a PC2 como default gateway. ¿Para qué? Para que ellos se puedan comunicar con otras redes. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. Ok. Ahora, en esta otra red, la red de 192.168.11, y al router le tocó la dirección 1 también. Entonces, 192.168.11.1 en esta interfaz, que es la que pertenece a esta red. ¿Qué ocurre? Que en Default Gateway o en puerta de enlace predeterminada a PC3 y a PC4 hay que colocarle esta dirección IP. 192.168.11.1. ¿Para qué? Para que ellos se puedan comunicar con otra red. Y así, la información que ellos pasan puede pasar a través del router. Ahora sí, chicos. Sí, Ok. sí, sí. Eso es indiferente al tipo de red que sea. O sea, digamos, eso es para comunicar una LAN con una WAN. Ujú, correcto. Funciona igual funciona igual con una red SD-WAN. Funciona igual con cualquier red. Siempre que vayas a ir a otra red, no importa que la otra red sea internet, sea lo que sea, lo vas a hacer a través de un router. Vas a tener una puerta de enlace predeterminada que te va a llevar a esas otras redes. Ya. ¿Listo? Y sí, no se me genera dudas. Pero digamos, no sé cómo formular la pregunta. Digamos, cuando
cuando el proveedor, digamos, cuando yo tengo intermedio, un proveedor un proveedor de internet, Ujú. esa configuración tiene que pasar por un enrutador de ellos, ¿cierto? Sí, claro, esa configuración pasa por un enrutador de ellos. Tú en tu casa ahora mismo, bueno, a ver, lo que pasa es que si tú trabajas con algunas cosas como MPLS y ese tipo de cosas, ahí entran otras consideraciones, pero en las redes normales es tal cual como bueno, no todas las redes son normales, pero en las redes más estándar es tal cual como te lo estoy planteando. Tú ahora en tu casa o donde estás, tú tienes una conexión a Internet, ¿cierto? Tú tienes una IP, tienes una máscara de subred y tienes una puerta de enlace predeterminada. Esa puerta de enlace predeterminada necesariamente es el enrutador que te puso el proveedor de Internet. Ahora, si estás conectado a través de tu celular, entonces, si estás conectado directamente desde tu celular y estás viendo la clase ahora mismo por tu celular, no por un computador, sino por tu celular tiene una dirección IP, una máscara de subred y un gateway predeterminado. ¿Y ese gateway qué es? Es un router que él encuentra a través de la torre celular por allá en las instalaciones del proveedor de telefonía celular. Vamos a suponer Ah, que tú coges y compartes el internet de tu celular y te conectas desde el computador. Tu computador va a tener una dirección IP, una máscara de subred y una puerta de enlace que no va a ser un router físico por allá, sino va a ser tu celular que va a actuar como router. sí, ¿Ya? Así ajá, funciona el sí, tema. así tal cual estoy conectado en este momento. Pero Bueno, entonces sí tenía la duda porque, digamos, cuando uno va a conectar dos LAN que están, digamos, en diferentes ciudades, eso ujú. pasa por un canal MPLS, ¿no? Pero esos canales MPLS, digamos, bueno, cuando uno tiene el proveedor de servicio, pues es el que se encarga de administrar ese canal. Pero, digamos, uno también lo puede administrar. Normalmente no lo hace tú, normalmente lo hace el proveedor. Y lo que ocurre cuando tienes MPLS es que tú simulas que tienes una sola LAN, ¿ya? Normalmente. Si las dos LANs son diferentes, entonces tendrás un gateway predeterminado que te permitirá unirlas. Si las dos LANs son la misma en ambos extremos del MPLS, para los equipos en realidad se están conectando en una sola LAN, porque hay un protocolo que precisamente es el MPLS que se encarga de ocultar todo ese tema hacia los equipos finales. Ya. Y eso siempre, eso tiene que ir configurado con un puerto específico, dije. El gateway predeterminado. No, digamos, hacer la configuración digamos, de una ciudad a otra por un canal MPLS. Eso debe ir por un puerto específico. No, eso debe ser transparente para los equipos. Para los equipos eso debe ser transparente. El proveedor es el que se encarga de todo ese proceso, del etiquetado y de todo el tema. ¿Vale? Ah, ya. De hecho, te Listo, listo. anticipo, en CCNA no vemos MPLS. Aquí no vamos a llegar hasta MPLS. Eso se ve en un nivel superior. Listo, Inge. Gracias. Ok. Vale. Entonces, el default gateway, así funciona el default gateway en un host. Ahora, en un switch ¿para qué necesita default gateway? Un switch en realidad no necesita tener dirección IP para funcionar. Los routers sí necesariamente deben tener una dirección IP asignada en cada interfaz, pero los switch no necesitan dirección IP. Sin embargo, si yo me quiero conectar remotamente al switch para poderlo administrar, es decir, para poderle cambiar la configuración, en ese caso el switch debe tener una dirección IP. Si yo me conecto desde la misma LAN al switch, vamos a ver, por ejemplo, si yo me conecto a S1 desde aquí, desde PC1, el switch no necesita tener un gateway predeterminado. ¿Por qué? Porque pues la conexión es en la misma LAN. Pero por ejemplo, para conectarme a S2 sí necesita tener un gateway predeterminado para yo poder conectarme desde PC1. ¿Por qué? Porque S2 está después de un router. Entonces, ¿qué ocurre? Como está en otra red,
me toca cruzar un router, tanto mi equipo debe tener un gateway predeterminado para saber por dónde ir a otras redes, como S2 debe tener un gateway predeterminado para saber por dónde responderle a PC1. Por ejemplo, ¿cómo configuramos un gateway predeterminado en un switch? Pues primero que todo, le vamos a colocar dirección IP al switch en algo que se llama la Switch Virtual Interface o la interfaz virtual de Switch, que por defecto se llama VLAN 1. Entonces ingresamos con Configure Terminal, ingresamos Configure Terminal, Interface VLAN 1 y le colocamos una dirección IP con este comando. IP address, la IP, la máscara de subred. ¿Cómo le colocamos un default gateway? Desde el modo de configuración global, es decir, configure terminal, y ahí en el modo de configuración global escribimos el comando IP default gateway y la IP del router que me va a hacer de gateway predeterminado. En este caso estamos configurando S1, entonces la IP de default gateway va a ser 192.168.10.1, que es la que le estamos colocando y sin embargo aquí dice, sí, 10.1. IP default gateway 192.168.10.1. Eso es lo que le colocamos como interfaz virtual. Aquí hay otro syntax checker, otro modo para practicar comandos, pero no lo vamos a hacer. Vamos a hacer este packet tracer de la 10.3.4, que es conectar un router a una LAN. Entonces aquí arriba pues ya tienen todos los comandos de todo ese proceso y vamos a hacer este packet tracer. ¿Listo? El 10.3.4. Listo. Chicos, hay varios de ustedes que me deben laboratorios. Tengan en cuenta que al final del proceso, si no tengo la mayoría de los laboratorios, no les habilitamos voucher para el examen, porque no nos deja la plataforma. ¿Quiénes faltarían, profe? Yo les paso un listado porque todavía no los he terminado de revisar todos. Yo les paso un listado y les digo a cada uno qué laboratorios le faltan. Vale, gracias.
¿Cómo van, chicos? Ahí haciéndole, profe. Vale, ok.
Profe, ¿me confirma que le haya llegado a mi correo, Fabián Ayala? Regálame un segundo porque no me ha llegado ninguno todavía. Y actualizo. Tarara, tarara. No, señor. Ah, listo, acaba de entrar. Vale, profe. Listo, Fabián. Entonces nos vemos la otra semana, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Buenas noches. Listo, pues.
Profe, esto yo ya le envié el correo, entonces no sé si Mercedes le revisa. Vale, no ha llegado todavía, pero si ya lo enviaste, te puedes desconectar sin problema. Listo. Profe, yo tengo un pendiente el de ayer, ¿hasta cuándo hay plazo más o menos de enviarlo? ¿Lo puedo enviar Ah, mañana por ahí? hasta el fin de semana tienes plazo para enviarlo. Ah, ok, gracias. Listo. Mm. Listo, Felipe, me acaba de llegar tu correo. Listo, chicos, si no tienen preguntas, nos podemos desconectar. Quedo pendiente de los laboratorios que no me han enviado Camilo, Jesse, Johnny y Miguel, ¿vale?
Listo, profe. Listo, profe. Bueno, señores, Listo, profe, ya estoy terminando. Gracias. Chao, vale, chao. listo, pues. Entonces, feliz resto de semana y nos vemos la próxima semana. Sí, Bueno, gracias. vale. Ok.